Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial sobre gestión de proyectos. Bueno, ya tenía algunos anteriores, pero voy a añadir estos nuevos un poco más actualizados. Ya sabréis que, muchos de vosotros sabréis ya que los proyectos pueden ser de muchos tipos y vamos a utilizar un ejemplo de un proyecto común a todo el mundo, que prácticamente todo el mundo ha tenido alguna experiencia, conoce a alguien que ha tenido este proyecto hace relativamente poco tiempo, que es una mudanza. Vamos a considerar una mudanza, cambiarnos de casa, como un proyecto a realizar que contiene una serie de actividades que tienen una secuencia lógica y que evidentemente cada una de ellas llevará un tiempo aproximado que tenemos que estimar para saber cuánto va a durar en total esta mudanza, ¿vale? Trasladar todas nuestras pertenencias de un lugar a otro y ya, evidentemente, tenerlas en el nuevo hogar ya colocadas. Bueno, pues este tipo de proyectos, pues como hemos dicho, podría tener una serie de actividades. Aquí tenemos este personaje mudándose con todos los bártulos encima del coche, por así decirlo. Pero bueno, podríamos decir que un proyecto tiene una serie de actividades, como hemos comentado, que tienen que seguir una secuencia lógica. Y podría ser que algunas de ellas comenzasen en el mismo punto o que, pues bueno, empezásemos primero con una, después con otra, etcétera, etcétera. Bueno, podría ser que tuviésemos dinero, un presupuesto concreto para realizar este proyecto, esta mudanza, o no tener ni un solo duro para ello, por lo tanto, tener que apañarnos con nuestros medios para realizar la mudanza. Puede ser que tengamos amigos que estén dispuestos a ayudarnos, como este chico de la izquierda, o que simplemente pues tengamos que contratar esa empresa de mudanzas con sus trabajadores para ayudarnos a realizar esta mudanza. Es posible que algunas de las cosas, como dejar preparados pues cierto tipo de elementos para que no se rompan durante el traslado, pues tengamos que hacerlo con amigos o familiares, y otros pues simplemente el mismo día que se empieza a ejecutar la mudanza pues las hagan los trabajadores de la empresa de mudanzas. Puede ser también que tengamos una furgoneta o un vehículo propio donde hacer ese transporte, o que tengamos, pues eso, como hemos dicho antes, la empresa de mudanzas se encargaría de poner su vehículo correspondiente. Teniendo en cuenta todo esto, esta lista de actividades principales que nos podemos encontrar en una mudanza, como os digo, son un poco inventadas por mí. Podrían ser estas: empaquetar todas tus cosas, como primera de las cosas; asegurarse que la nueva casa está lista para entrar, en cuanto a luz, agua, conexión de internet, de teléfono. Eh, Tercero podría ser solicitar los permisos al ayuntamiento por si es necesario bloquear la calle o impedir que aparquen durante un tiempo porque tenemos que instalar una grúa para descargar algún tipo de elemento más grande. Eh, en cuarto lugar, cuando ya tengamos claros los permisos, tanto de origen como de destino, porque también en la casa donde vayamos a llevar las cosas necesitaremos tener la calle disponible. Incluso si es una calle muy estrecha, pues impedir que aparquen ese día para que pueda pasar el camión. Contratar la empresa para ese traslado, ya sería en cuarto lugar, cuando tengamos claras las fechas. 5. La carga del camión de mudanzas, el día o los días correspondientes. Transportarlo todo sería el paso 6, la actividad 6, descargarlo todo una vez en destino. Y por último, desempaquetarlo todo y colocarlo en su nuevo lugar. Para simplificar, todas estas actividades las vamos a transformar en letras y así es más fácil de tratar. Como vamos a utilizar mecanismos visuales que nos permitan de un solo vistazo ver todo el proyecto en una misma pantalla, pues trabajar con el nombre de la actividad completo, con toda esa descripción que veíamos aquí anteriormente, pues sería muy engorroso para la vista. Por lo tanto, vamos a transformar todas esas actividades en letras, de la A a la H.
Bueno, pues para la gestión de proyectos, uno de los métodos que se utilizan para el análisis temporal de los proyectos es el sistema PERT y el sistema y el cálculo de la ruta crítica o CPM. PERT, como veis aquí, viene de Program Evaluation and Review Technique y utiliza tres tipos de estimaciones temporales para cada una de las actividades. Por lo tanto, siempre vamos a tener un tiempo optimista, un tiempo pesimista y un tiempo más probable para cada una de esas actividades. Vamos a tomar como ejemplo desempaquetar tus cosas empaquetar tus bienes o tus cosas. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esto? Bueno, pues según el sistema PERT, lo que dice es que probablemente si tenemos experiencia ya podríamos hacer estos cálculos, que se suele decir, pues, dependiendo de la cantidad de productos que tengas para empaquetar, dependiendo de la cantidad de gente que haya disponible para ayudarte, si tienes presupuesto o no, pues vamos a poner diríamos pues que entre 5 y 9 días para una familia media, por ejemplo. Trabajando evidentemente a tiempo completo y dedicándote a eso exclusivamente. Pues bueno, en este sistema, como veis aquí, pues diríamos para la tarea A, la hemos denominado así, la de empaquetar tus bienes y tus cosas, diremos que el tiempo optimista es de 5 días. El tiempo el tiempo pesimista 9 días, pero el tiempo más probable, que es el que tiene mayores probabilidades de ser el que más se aproxime a lo que pasará al final, sería de 7 días. Pero bueno, el tiempo optimista diríamos que es aquel en el que podríamos terminar la tarea si no hubiese ningún tipo de contratiempo. El pesimista, evidentemente, existiendo contratiempos. Y el más probable, el que puede existir algún contratiempo, pero no demasiados, ¿vale? Por lo tanto, se va a acercar más a lo que será en realidad la duración de esa tarea. Bueno, pues, ¿cómo calculamos la duración media o esperada o el tiempo medio esperado de esa tarea? Pues utilizaremos una media simple, en la cual si tuviésemos solo 3 elementos, como aquí tiempo optimista, tiempo pesimista y tiempo más probable, lo dividiríamos entre 3 porque sería la media de esos tres tiempos, pero no. Según este sistema, lo que dice es que el tiempo más probable tiene 4 veces más probabilidad, valga la redundancia, de ocurrir. Por lo tanto, para calcular la duración media o el tiempo medio de esa tarea, lo que hacemos es añadir 3 veces más el tiempo más probable. Por lo tanto, al final, si hacemos la media, la tenemos que hacer entre los 6 elementos, que sería 4 veces el tiempo más probable, más el optimista, más el pesimista. Por lo tanto, lo dividiríamos entre 6. Y esto simplificado es lo mismo que multiplicar esto por 4, luego sumar los otros 2 tiempos y dividirlo entre 6, porque siguen existiendo 6 elementos. Para nuestra tarea, la actividad A, pues sería 5 más 9 más 7 por 4. Y acordaos de que la multiplicación siempre se hace primero. Si usáis una calculadora, primero la multiplicación, luego sumáis los otros 2 datos y el resultado de todo esto del numerador de esta división lo dividimos entre 6. Y el resultado de esta operación es 7 días, que da la casualidad de que es exactamente lo mismo que la duración más probable. Pero no significa que siempre vaya a ser eso. Claro, al tener una fórmula, al tener tanto peso, se suele aproximar bastante a la duración más probable, la duración media o esperada. Por lo tanto, luego pasaríamos a aplicar todo esto al resto de tareas. Tenemos las tareas de la A a la H, como hemos visto, cada una correspondiente, evidentemente, a las tareas que hemos dicho al principio, y tienen su tiempo optimista, tiempo pesimista y tiempo más probable. Ojo, porque si lo tenéis en una tabla puede ser que haya elementos, columnas que estén cambiadas de lugar. Por lo tanto, tener en cuenta siempre dónde está el tiempo más probable, que es el que se multiplica por 4. Y lo que haremos es aplicar esa fórmula
de 7 por 4 más 9 más 5 dividido entre 6 a todo el resto de tareas. Como para no extenderlo mucho, lo que he hecho ha sido inventarme los tiempos optimistas, pesimistas y más probables del resto de tareas y directamente ya calcularlo todo. Así que aquí tendríais el resultado, que lo que nos interesa al fin y al cabo es la duración media o la duración esperada de cada una de las tareas para continuar en la siguiente fase de este análisis temporal de este proyecto, que es una mudanza. Bueno, pues lo siguiente que nos podemos encontrar ya sería esto. Aquí nos muestra todas las tareas de la A a la H, como veíamos antes, y en cierto modo el orden o cuáles van delante y cuáles van detrás. Pues lo que dice esta tabla que tenemos aquí, ¿cómo sabemos cuál es el orden de las tareas? Pues bueno, es lógico pensar que según veíamos las tareas de antes de una mudanza, pues las tareas A, B y C, que son empaquetar tus cosas, asegurarte que la otra casa está lista y llamar al ayuntamiento para solicitar los permisos, se puedan ejecutar independientemente a la vez. Evidentemente la primera de todas, la de empaquetar tus cosas, es la que vas a tardar más tiempo en realizar, pero podrías hacer las otras dos al mismo tiempo. Vale. Si es una persona la que se encarga del proyecto, no podría realizar al mismo tiempo empaquetar cosas y trasladarse a la otra vivienda para asegurarse de que está de alta todo, pero igual simplemente lo único que tiene que hacer es unas llamadas para asegurarse de que todo funciona, de que tiene gas, luz, agua, está limpio, etcétera, etcétera. Pero bueno, podríamos considerar que las podemos realizar esas tres a la vez. A continuación, la que tenemos que sí que depende de otras es la tarea de llamar a la empresa de mudanzas, que era la D, y esta, hasta que no esté terminada la tarea C, no se podrá comenzar. Por supuesto, la tarea E, que es la de cargar el camión de mudanzas, no se podrá realizar hasta que la A, la B y la D estén evidentemente terminadas. Por eso aquí aparecen como predecesores. ¿Vale? Por lo tanto, estos son los antecesores y estos los predecesores. Y así sucesivamente. A partir de aquí todas estas tareas ya van una detrás de otra. Por eso aparecen con solo un predecesor. Esto visualmente se representaría más o menos así. Tarea A, tarea B, tarea C. Después de la tarea C va la tarea D. La tarea E no comenzará hasta que la A, la B y la D hayan comenzado. Y a partir de aquí pues ya continuamos con el resto de tareas. Como veis. Bueno, dicho esto, ¿cómo funciona esto ahora? Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer es añadir un hito inicial aquí al principio y otro al final para saber el punto de partida y el punto final. Y esto yo ya lo tengo hecho aquí en esta hoja. Y además añadir los tiempos que tiene cada una de las actividades que ya habíamos calculado en la tabla anterior. La duración media, la duración esperada de cada una de las actividades que ya teníamos calculado en la tabla anterior. Bueno, como veis tenemos aquí el hito inicial y el final, que simplemente pues hemos unido unas flechas a ellos. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular, fijaos que han aparecido aquí unos cuadritos arriba y abajo de cada una de las tareas que nos van a indicar el inicio, arriba los inicios, abajo los finales, los inicios más tempranos y los inicios más tardíos de cada una de la actividad, es decir, lo más pronto que puede empezar esta actividad y lo más lo más tarde que puede empezar. Y aquí al final lo más pronto que puede acabar esta actividad y aquí lo más tarde que puede acabar esta actividad. ¿De acuerdo? Early start, early finish. ¿Vale? El inicio más, creo que lo he dicho bien, si no me he equivocado. Como decía, ahora vamos a comprobarlo con datos reales y así no habrá ningún problema.
Bueno, pues el punto inicial, que es el hito 0, el inicio, vamos a poner que el inicio más temprano es 0 y 0, este siempre va a ser 0 en todo. Y aquí empiezan todas las actividades, la A, la B y la C, que son las que les llega esta flechita. ¿Cuándo empezarán como muy pronto estas actividades? Pues en el punto 0. ¿Por qué? Porque el punto inicial ya lo marca este hito inicial, que es el segundo 0, el minuto 0, como queráis llamarlo, el día 0. ¿Y cuánto va a durar esta actividad? ¿Qué es lo que vamos a poner? Pues como poco, se extenderá hasta pues lo que el momento del inicio 0, del inicio más temprano, early start en English, y early finish sería lo que ponemos aquí, o el inicio más, el final más temprano. ¿Y cómo calculamos el final, lo más pronto que puede acabar esta actividad? Pues sumando 0 más los días que dura, que son 7. Es decir, 7. Haríamos lo mismo para la actividad B. 0 más 2 sería 2. Y 0 más 3,5 sería 3,5. Vale, ¿qué ocurre ahora? Que esta actividad, por ejemplo, ya no empieza en 0. ¿Y en qué momento empieza esta actividad? Pues evidentemente cuando acabe la anterior, su predecesora, que es la actividad C. Es decir, hasta que no tengamos contratado, hasta que no tengamos claro qué días nos va a conceder el ayuntamiento para bloquear la calle, que era la actividad C, el permiso del ayuntamiento para bloquear tanto una calle de la calle de partida como la de destino, no podemos gestionar el día con el que vamos a quedar con la empresa de mudanzas. Por lo tanto, esta actividad empezaría el día 3.5. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto tardará? Pues lo que dura esta actividad, es decir, 3 días que hemos puesto que dura. ¿Cuándo terminará? ¿Qué día terminará? Pues el día 3,5 más 3, 6,5. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo sencillo porque solo utilizamos el dato del inicio más, de la finalización más temprana, early finish, como decíamos, lo ponemos aquí y le sumamos el dato de abajo para obtener este otro. ¿Aquí qué ocurre? Que tenemos una actividad que depende de 3, llegan 3 flechas. ¿Cuándo empezará? Pues si aplicamos la lógica, el sentido común, hemos dicho que hasta que no tengamos terminadas las actividades A, B y D, no puede empezar esta. Por lo tanto, aunque hayamos comprobado que la casa ya está lista, que era la actividad B, que nos iba a llevar 2 días solo, si no me equivoco, hasta que no tengamos todo empaquetado, no podemos, evidentemente contratada la empresa de transportes, no podemos cargar el camión de mudanzas. Por lo tanto, esta actividad empezará cuando haya terminado, cuando haya terminado las anteriores. Es decir, cuando haya terminado la actividad que más tarde de las 3 anteriores. En este caso tenemos 7, 2 y 6,5, por lo tanto 7 es la que más tarda de todas. Y lo ponemos aquí. A esto se lo sumamos. A partir de aquí, sumamos 7 más 1, 8. Acabará la actividad del día 8. El día 8. Aquí empezará el día 8 y acabará el día 11. Aquí empezará el día 11 y acabará el día 11,5. Y aquí empezará el día 11,5 y acabará el día 20. Es decir, 11,5 más 8,5, 20. Por lo tanto, llegamos al punto final. Como no hay 2 actividades coincidentes que terminen en el punto final, como aquí al principio sí que teníamos 3 que iniciaban en el punto desde el principio, podría ser que aquí tuviésemos varias actividades que llegasen varias flechas de varios sitios. Pero bueno, en este caso solo tenemos una. Pues nada, ponemos el valor de ese tiempo final al que hemos llegado, que es 20, y rellenamos las casillas de abajo. Bueno, ¿cómo rellenamos ahora lo que tenemos aquí? Aquí tenemos lo que se llama late finish, el inicio más tardío, y el late start, que es el inicio más tardío y el final más tardío. Late finish and late start and late finish, que se llaman en inglés LS y LF. De acuerdo. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que esta actividad terminará como muy tarde
el día 20. Aquí no tenemos ningún inconveniente, pero el que vamos a utilizar siempre, si solo tenemos un sucesor, utilizaremos el dato que tengamos aquí en el sucesor para calcular esto. ¿Y ahora cómo calculamos esta celda de aquí? Pues 20 menos 8,5 que dura la actividad, 11,5. Si os fijáis, aquí no vamos a tener problemas porque se va a repetir lo que tenemos arriba, porque no nos llegan varias flechas de un mismo punto. Pero veremos que ahora llegaremos a un punto en el que sí. 11,5, por lo tanto decíamos, copiamos este dato de aquí, restamos 0,5, sería 11. Aquí copiamos otra vez este dato de aquí, 11, restamos 3, sería 8. Aquí tenemos 8, copiando este dato de aquí, restamos 1, 7. Y aquí ya empiezan las variaciones. Bueno, como hemos dicho que vamos a utilizar este dato de aquí para todas las actividades a los que les llegue esta flecha, pues nada, lo hacemos. 7, 7 y 7. Y ahora, ¿qué hacemos? Restar la duración de cada una de esas actividades. 7 menos 3, 4. 7 menos 2, 5. 7 menos 7, 0. Y por último tenemos esta de aquí a la que le llega el 4. Lo vamos a poner aquí, que tenemos aquí. Este 4 se vuelve a poner aquí. Se le resta 3,5. Nos queda 0,5. Si no he calculado mal. De acuerdo. Vale. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando llegamos nos quedaría el último de todos, que es este de aquí. Y cuando tengamos varias actividades que confluyen todas en un mismo punto hacia atrás, ahora estamos hablando de hacia atrás. ¿Qué tiempo usamos? ¿Utilizamos el más grande como antes? No, ahora es todo lo contrario. Ahora utilizamos el más pequeño. ¿De acuerdo? De 5, 0 y 0,5 vamos a utilizar 0, evidentemente, que es el más pequeño. Y por lo tanto, cerramos el ciclo. ¿Qué tenemos aquí ahora? Pues bueno, vamos a hacer esto un pelín más pequeño para verlo todo bien. Si me encaja aquí. Tenemos ahora una serie de actividades que sus datos de arriba y abajo son iguales, como son esta y esta. Las voy a marcar todas. A las cuales se les va a llamar la ruta crítica. ¿Por qué se les llama ruta crítica? Porque son las actividades más importantes del proyecto. Las únicas, bueno, en realidad importantes en cuanto a la duración, a la gestión del tiempo de esas actividades. Porque si cualquiera de ellas se retrasa, afectaría a todo el total del proyecto. Por lo tanto, el proyecto no duraría 20 días, sino que duraría el retraso que haya habido en alguna de estas. Pero sin embargo, tenemos estas otras tres, que las voy a poner en otro color, por ejemplo en color azul, que aunque se retrasen, tienen un margen de retraso, pero si se retrasan dentro de ese margen que tienen, no afecta a la duración total del proyecto. ¿De acuerdo? Y ese margen se le llama holgura o slack en inglés. ¿Y cómo se calcula ese margen? Pues lo que hacemos es restar el late finish, este que teníamos aquí, el final más tardío, le restamos el inicio, el final más temprano, que era este de aquí, early finish, que teníamos. Por lo tanto, vamos a escribir aquí si queréis el late finish y aquí el early finish. Vale. De cada una de las actividades. En realidad no hace falta ponerlas de la A a la C porque no tienen... Vamos a ver si me hace el autocompletar. No. Por cierto, estoy utilizando las hojas de cálculo de Google. No es ningún Excel. Pero bueno, cualquier hoja de cálculo os podría servir. Ya las tenemos todas. Por lo tanto, para calcular la holgura vamos a utilizar el dato del cuadradito de abajo de la derecha, que es el late finish. Lo vamos a poner para la letra A 7, para la letra B 7, para la letra C es 4, para la letra D es 7, para la E 8, para la F 11, 11,5, para la G 20, para la H. Y aquí vamos a coger el dato de arriba. Para la A,
que es este aquí, es 7. Para la B es 2, perdón. Para la C es 3,5. Para la D es 6,5. Bueno, aquí dependiendo de cómo tengáis el teclado, en la configuración del programa, si vais a hacer operaciones, deberéis utilizar comas si lo tenéis en castellano y puntos si lo tenéis en inglés, si no, no os hará la operación. La E, hemos dicho que es 8, a partir de aquí son todas iguales, 11,5. Por eso estoy cambiando de un valor a otro. Por lo tanto, la holgura será la resta de esto menos esto, y no al revés, porque si no os daría números negativos. Y fijaos que tenemos una holgura de 5. Luego tenemos una holgura aquí de medio y otra holgura aquí de otro medio. ¿De acuerdo? Estas actividades se podrán retrasar hasta un máximo, la actividad B, por ejemplo, hasta un máximo de 5 días sin afectar a la duración total del proyecto. O incluso podría empezar 5 días más tarde de lo previsto y no afectaría a la duración total del proyecto, porque entraríamos en plazo. Sin embargo, estas dos se podrían retrasar medio día. El problema, aunque aquí lo veremos más visualmente en el siguiente gráfico, es que si una de las dos se retrasase, la C o la D, como son dependientes una de la otra, afectaría solo si se retrasa una, la otra ya no se puede retrasar. ¿De acuerdo? Porque son dependientes una de la otra. ¿Qué hacemos a continuación? Pues bueno, podemos aquí, la ruta crítica, diremos que es A, E, F, G y D. Es decir, las actividades conforme las teníamos de empaquetar tus bienes, asegurarte que la nueva casa está... Perdón, esa no. Empaquetar tus bienes, que es la A. La E, contratar a la empresa de mudanzas para un día concreto. Cargar los bienes en el camión, transportarlos, descargarlos y desempaquetar las cosas. Esa es la ruta crítica. Esas son las actividades más importantes, que las voy a poner aquí como A, E, F, G y H, por último. Esta es la ruta crítica. Lo he pegado aquí en una celda que no correspondía. Vamos a ver si ahora lo hago bien. Aquí. Vale, ya lo tengo aquí puesto. Y por último lo que vamos a hacer es calcular el diagrama de Gantt para este proyecto en concreto. Bueno, pues ya tengo aquí el diagrama hecho, digamos la plantilla hecha. Y el diagrama de Gantt pues es una forma también muy visual de ver el conjunto del proyecto ya y la duración de cada una de las actividades. ¿Cómo funciona este diagrama? Pues bueno, lo que vamos a hacer es aquí dibujar unas barras que se extenderán hasta lo que dure cada actividad. Como veis, lo he dividido en fracciones de medio día porque tenemos actividades con decimales. Así que para que coincida exactamente con las barras, pues he hecho fracciones de medio día. Por ejemplo, si una actividad dura un día, solo marcaríamos este trozo de aquí. Bueno, pues el diagrama de Gantt, como digo, lo que vamos a hacer es dibujar barras así horizontales que se extiendan todo lo que dure una actividad. Vamos a hacerlo con este color naranja, por ejemplo. Vamos a hacerlo más oscuro para que se vea bien. Este de aquí. Y vamos a ir rellenando todas las actividades. Tenemos esta, que dura 7 días, ya lo pone aquí. Esta también empezará en el día 1 y acabará en 2 días. La vamos a poner aquí también en este color. No recuerdo si era este. Sí. Esta dura 3 días y medio, tampoco tiene predecesores, por lo tanto, 1, 2, 3 y medio. Esta sí que depende de la anterior, por lo tanto esta que dura 3 días depende de la C, hasta que no acabe la C no puede empezar. 1, 2 y 3, por lo tanto partimos de aquí. Y ahora ya viene la actividad D, que depende de la A, la B y la D. Por lo tanto, hasta que no acabe la que más tarda de todas ellas, como veíamos en el anterior, no empezará. Esta acaba el día 7, pues esta empezará aquí como muy pronto y dura un día. ¿De acuerdo? Que correspondía a la carga del camión o furgoneta. Por lo tanto, coincide esta línea con el final de la actividad A, que era empaquetarlo todo. Luego tenemos la actividad EF, que depende de la E, que dura 3 días.
La actividad G, que dura solo medio día. Y por último, la actividad H, que hemos puesto que duraba 8 días y medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y medio. Exactamente hasta los 20 días que ya habíamos calculado de duración. Bueno, este es el gráfico de Gantt. Ahora deberíamos marcar la ruta crítica, que lo hemos dicho antes, que eran las actividades A, E, F, las que no se pueden retrasar. Las vamos a marcar en otro color, por ejemplo, en azul. Y además, podemos ver aquí la holgura, que tenemos aquí, los 5 días de holgura que tenía la actividad B. 1, 2, 3, 4 y 5. Podríamos marcarlos de algún color rojo o algo para visualizarlo. Eso ya cada uno puede decidir utilizar los colores si es que quiere marcarlos o no. Y aquí esta es la única. ¿Os acordáis que teníamos medio día de holgura entre estas dos actividades? Pues fijaos dónde está. Este mediodía de holgura no es mediodía para cada actividad, sino que es mediodía para las dos. Por lo tanto, aquí tenemos la holgura de estas otras dos, en el caso de que podamos, que tengamos algún retraso en alguna de ellas. Bueno, pues como veis, así quedaría el diagrama de Gantt. Es una forma, como decía, muy visual de contemplar toda la duración del proyecto desde el día 1 hasta el día 2 y podríamos pues ir marcando cada día en qué situación estamos y si se ha producido alguna descompensación, pues deberíamos de reajustar el gráfico. Para ello existe software que veremos en posteriores vídeos. Ya tengo algún vídeo anterior de Gantt, del programa Gantt Project, que es gratuito, en el que si hacemos alguna modificación se reajusta todo y se adapta. También aquí estamos teniendo en cuenta que vamos a trabajar días consecutivos sin fines de semana ni festivos de descanso. Por lo tanto, es todo mucho más limpio, pero a la hora de la realidad pues no es todo exactamente tan limpio. De todos modos, espero que os haya gustado, que hayáis comprendido la base de la gestión de tiempos de proyectos, y en próximos vídeos veremos más sobre los proyectos. Hasta pronto.